El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Sabías que la marginación es parte de la injusticia que reina en nuestro mundo pecaminoso? Como creyentes en Cristo, tenemos la obligación de oponernos a ella y debemos hacerlo con todos nuestros recursos. En la clase de hoy presentaremos la historia de El Gadareno, el cual nos exhorta a que podamos acercarnos a aquellos que están marginados y que podamos nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, liberarles para que tengan una mejor vida. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Educación Cristiana y Evangelización, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga en esta hermosa oportunidad que el Señor nos brinda de compartir su palabra. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en el día de hoy estaremos trabajando nuestra lección número 4, titulada El endemoniado Gadareno. Y estaremos trabajando el texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 5, los versículos del 1 al 13 y los versículos 18 al 20. Y quiero leerles lo que es el texto áureo de esta lección que se encuentra en Marcos capítulo 5, versículo 20, y dice de la siguiente manera: Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. En la clase de hoy queremos trabajar los siguientes objetivos. Número 1, reconocer diversos modos y supuestas razones para la marginación de algunas personas. Número 2, prestar especial atención a la marginación de los enfermos mentales y otros. Número 3, reconocer las causas y los peligros de la automarginación. Y número 4, crear conciencia de que toda lucha contra la marginación que no reconozca el valor intrínseco de las personas es incompleta y bien puede conllevar otra forma de marginación. Y tenemos 3 palabras en el vocabulario que queremos compartir con ustedes, y la primera es Gadareno. ¿A qué nos referimos? Pues esto es alguien que es natural de la región en torno a la ciudad de Gadara, que estaba a poco menos de 10 kilómetros al sudeste del mar de Galilea. Posiblemente la región de Gadara se extendía hasta el mar de Galilea. Luego, el Gadareno, a que se refiere el texto, no tiene que haber sido necesariamente un habitante de la ciudad de Gadara, sino de cerca de la orilla donde Jesús y sus acompañantes desembarcaban. La ciudad estaba poblada principalmente por personas de la cultura griega y contaba con los edificios típicos de cualquier ciudad que es helenística o ciudad griega. El segundo vocabulario es legión. Cuando hablamos de legión, es una unidad mayor del ejército romano, normalmente con unos 5,000 soldados. Y todavía tiene, ¿verdad?, un sentido de muchedumbre, de mucha gente. Y tal es el caso cuando hoy decimos, por ejemplo, que sus problemas son legión. Así que estamos hablando de muchas personas. Cuando hablamos de Decápolis, la tercera palabra en el vocabulario, literalmente estamos hablando de 10 ciudades. Deca de 10 y polis de ciudades, 10 ciudades. Y esta había sido una federación de 10 ciudades al sudeste del mar de Galilea, y una de ellas era Gadara. Y luego el Gadareno vivía entonces en Decápolis. Les invito a que puedan acompañarme ahora a buscar sus textos bíblicos en el Evangelio de Marcos capítulo 5, los versículos del 1 al 13 y los versículos 18 al 20. Y estaré dando lectura a la versión Reina Valera que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros, y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido echadas a pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras.
Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús de inmediato les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este momento? Ven Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, y en esta hermosa mañana te pedimos que hables a nuestro corazón, ministra en nuestras vidas. Permite que esta palabra cale hondo en nuestros corazones y que podamos, Señor, Dios mío, trabajar con ella, de manera que dé fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, seguimos estudiando el mensaje de Jesús, hablando acerca de sus mensajes, de sus actitudes y cómo debemos relacionarnos, ¿verdad?, con esas personas que son marginadas. Y a través de estas lecciones pasadas, de esta unidad, hemos trabajado lo siguiente. Primero, el hijo pródigo, ¿verdad?, donde estuvimos trabajando este asunto donde el hijo pródigo se automarginó por su ambición, y luego vemos que se le marginaría a él por su miseria y por su mala apariencia. Luego brincamos a la otra clase que hablábamos acerca de los niños y cómo se les marginaba, ¿verdad?, porque se consideraban que los niños, ¿verdad?, no eran inteligentes o eran incapaces, ¿verdad?, de aportar o de contribuir a la sociedad en general. Luego estuvimos trabajando el asunto de la mujer samaritana, esa situación entre los judíos y los samaritanos que se marginaban mutuamente, ¿verdad?, por las diferentes razones religiosas, por las razones raciales, ¿verdad?, y los conflictos que esto generaba y que contribuía a que estos dos grupos no se pudieran llevar entre sí. Luego trabajamos el asunto, ¿verdad?, de las mujeres, que las mismas se marginaban, como vemos, ¿verdad?, que se sigue haciendo en el día de hoy por razón, ¿verdad?, de ser mujer. Pues porque se les consideraban en aquel tiempo débiles, que no tenían fuerza física, y lamentablemente a veces las mujeres, al escuchar tanto este discurso, ellas mismas se dejaban convencer, ¿verdad?, por las situaciones sociales, esas circunstancias que les rodeaban, y llegaban a pensar que verdaderamente eran inferiores, cuando sabemos que eso no es así. Y esta última clase de esta unidad, estaremos trabajando con la marginación de aquellos que están enfermos. Y miren, cuando usted busca las estadísticas de nuestro país, del Departamento de Salud, nos damos cuenta que en nuestro país, en Puerto Rico, aquí en nuestro país, nosotros contamos con una alta población de personas que están enfermas, con diferentes condiciones de salud. De hecho, la noticia de esta semana ha sido que aparentemente, ¿verdad?, tenemos una situación de escasez de medicamentos en algunas de nuestras farmacias. Y créeme, mis hermanos, que eso puede causar mucha preocupación. Y por eso pienso que es necesario que podamos trabajar este tema en el día de hoy. ¿Y cómo es que tenemos que nosotros acercarnos a esta comunidad y cómo los debemos tratar? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que a través de los tiempos, a través de diversas sociedades,
se ha discriminado, ¿verdad? Y se sigue discriminando contra las personas que padecen de alguna enfermedad o de alguna condición que quizá las personas las consideran inmundas, que son intocables, despreciables, etc. Pero de igual manera damos gracias a Dios, ¿verdad? Por aquellas personas que se han levantado en pro de aquellos grupos que están representados aquí. Por ejemplo, se han hecho muchas leyes que atienden el asunto de los niños con diversidad funcional que padecen de unas condiciones de salud que son discriminados y es necesario que nosotros podamos atender esto. Y de igual manera, ¿verdad? Otras condiciones que se presentan en nuestro país que luchamos día a día. De hecho, el alza que hemos tenido también en las situaciones de la salud mental de nuestro país, que día a día, mis queridos hermanos, sigue en aumento. Y por esa razón, mis queridos hermanos, es que tenemos que nosotros acercarnos a esta lección, tomando en consideración a aquellos que están marginados a causa de sus enfermedades o de sus condiciones de salud, ¿verdad? Y cuando vamos al texto, nos encontramos en el capítulo 5, ¿verdad? De Marcos, esos versos del 1 al 13 y los versículos 18 al 20. Nos encontramos que Jesús entonces va con los discípulos al otro lado del lago de Galilea, o el mar de Galilea comúnmente conocido. Y vemos que Jesús entonces sale del este para irse al oeste, o sea, al otro lado. O sea, que cruza, ¿verdad?, esa región completa y allí llega a lo que se conoce como es la región de Decápolis. Esa región de Decápolis. Y en cuanto a esta región y este lugar, vemos que llegan a la ciudad de Gadara. Y como hablamos muy bien en el vocabulario, mencionamos que Gadara es parte, ¿verdad?, de ese grupo de estas 10 ciudades que están unidas, o esta Decápolis. Y vemos que cuando Jesús llega con su barca y los discípulos, que llega aquí a esta costa, vemos entonces que dice que en medio de ese cruzar del lago, allí la barca fue sorprendida por una tormenta. Así que previo a lo que está sucediendo, o previo a la llegada a la región de Gadara, Jesús junto a sus discípulos pasó por una gran tormenta. Y vemos en el testimonio bíblico cómo Jesús entonces se levanta y calmó las aguas. Y allí mostró este milagro hermoso de ese poder sobrenatural que tiene nuestro Señor y ese poder que tiene sobre toda la creación. Y vemos entonces que esas aguas se calmaron y aquella tormenta se disipó. Sin embargo, cuando llega aquí a esta región, dice el texto que salió al encuentro de los sepulcros. Una persona. Y es importante que mencionemos algunos datos cuando hablamos de este asunto de los sepulcros y la persona que sale al encuentro con Jesús. Esta persona que sale al encuentro con Jesús andaba en los sepulcros. Y para los judíos esto era un asunto importante porque cualquier persona que estuviera cerca de los sepulcros era considerado inmundo. Por eso es que vemos que en la versión Reina Valera habla de un hombre con espíritu inmundo. En la revisión del 95, que fue la que leímos, se traduce como impuro, que cuando usted lo traduce literalmente habla de una persona que no está limpia, una persona no limpia. Así que este hombre aparentemente estaba apartado de su familia, estaba apartado de la sociedad por la condición en la cual él se encontraba. Así que posiblemente tenemos una persona que está atormentado, que está en una demencia, y no solamente eso, sino que está andando entre sepulcros. Así que ya de por sí, al ser una persona enferma, está marginada, separado de su sociedad, separado de su familia, pero en adición a eso se le añade el asunto de que andaba entre sepulcros. Y cuando hablamos de que habitaba entre sepulcros, ¿a qué nos referimos? Bueno, tenemos que sacarnos de la mente los cementerios del día de hoy. Lo que usted y yo vemos en nuestro cementerio, no.
Eso no es lo que hace referencia. En aquel tiempo los sepulcros, como usted sabe, a través del testimonio bíblico, especialmente cuando trabajamos la Semana Mayor y cuando hablamos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice que su cuerpo fue llevado a un sepulcro. En aquel tiempo habían cuevas, ¿verdad? O habían unos lugares donde entre las piedras habían unos huecos y ahí es donde se colocaban los cadáveres. Y en ocasiones se cubría la entrada con piedras. Así que este hombre que estaba allí, que sale al encuentro con el maestro, era una persona que estaba enferma, pero que estaba viviendo en los sepulcros. Así que no solamente vivía cerca de los sepulcros ni se pasaba por los sepulcros, es que esta persona posiblemente entraba donde estaban las personas muertas. Y posiblemente entraba en contacto con las personas o aquellos cadáveres que estaban allí. Por lo tanto, este hombre era muy impuro para los judíos. O sea, era una impureza insuperable. Sin embargo, el texto también nos habla un poco más acerca de esta persona que está al encuentro con Jesús. Dice que nadie podía sujetarlos. Aparentemente la persona tenía cadenas, tenía grilletes, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como grilletes, un tipo de esposas o cadenas que estaba este hombre. Pero aparentemente la fuerza de este hombre era tal que el hombre había roto aquellas cadenas. Esto me da la impresión, ¿verdad? Y nos puede sugerir que posiblemente los parientes, los amistades o quizá las personas que vivían en aquella región estaban haciendo intentos, ¿verdad?, de poder trabajar con esta persona, con su situación. Estaban quizá tratando de ocuparse de él, pero la persona estaba completamente incontrolable. Y vemos, ¿verdad?, que el texto nos deja saber que tenía una fuerza increíble. Porque miren, rompió aquellas ataduras. Y si eran cadenas y eran grillos, aparentemente esta persona era bastante fuerte. El texto no nos deja ver o no nos deja entender que la persona era violenta o que atacara a otras personas, pero sí nos deja saber que él mismo se hacía daño. Así que en medio de su condición, este hombre que estaba allí frente a Jesús nos habla que, dado a su situación, que nadie lo podía dominar, nadie lo podía controlar, y este hombre obviamente incapaz de dominarse él mismo, era tan y tan fuerte que él mismo también se hacía daño. Y esto, mis queridos hermanos, es algo que lo tenemos que mirar con detenimiento. La condición de este hombre era tal que él mismo se estaba lastimando y se iría con piedras. Y vemos que la persona iba de día y de noche. O sea que esta persona andaba gritando de día y de noche. O sea que este hombre no tenía descanso de su situación. Así que andaba por los sepulcros. Posiblemente era una persona que estaba en una situación bien precaria a nivel de salud. No descansaba. Quizá los familiares trataron de intervenir, no pudieron, la familia, los amistades trataron, no pudieron lograr nada. Y este hombre era una persona que necesitaba un encuentro con el Maestro. Me encanta mucho porque el verso 6 nos dice que Jesús, cuando llegó, este hombre lo vio de lejos. Y dice que corrió este hombre, garadeno, corrió al encuentro con Jesús y lo primero que hizo fue que se arrodilló delante de él. Fíjense que este hombre se arrodilla ante la presencia del Señor. Y en aquel momento el hecho de que alguien se arrodille, ¿verdad?, es una actitud de ruego, es una actitud de respeto, es una actitud de adoración. Así que aquella persona que estaba ahí arrodillándose reconocía que quien estaba frente a él era una persona que inspiraba respeto, pero que a la misma vez entendía que podía recibir de él una oportunidad. Y me encanta mucho porque el texto nos habla que este hombre, clamando a gran voz, gritando, dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Así que, en primer lugar, aparentemente sin que nadie le dijera a este hombre que este era Jesús, ese endemoniado sabía quién era. Porque Jesús, cuando se presenta, no cabe la menor duda que
miren, no cabe la menor duda que es nuestro Maestro. Cuando Jesús aparece, no hay duda que usted se vaya a confundir. Usted no se va a confundir porque sabe que es Jesús. Y en segundo lugar, los demonios que estaban en él, ¿verdad?, a los cuales se le atribuye su demencia, no solamente lo sabe, sino que hasta reconoce su poder y autoridad, porque le dice Hijo del Dios Altísimo. Fíjense, lo que el endemoniado pregunta no es quién es Jesús ni cuán grande es su poder, sino más bien por qué Jesús viene a molestarle. Por eso vemos que le dice, ¿por qué me atormentas? ¿Por qué nos atormenta? Entonces, fíjense que el demonio se atreve a invocar el nombre de Dios. Y vemos entonces que Jesús está ya obrando en la vida de este hombre. Y comienza Jesús a pronunciar sus palabras: sal de este hombre. Así que ya Jesús, mire, ya venía reprendiendo a estos demonios que estaban dentro de la vida de este hombre, porque reconocía que lo estaban atormentando. Y hay una parte muy interesante en medio de todo esto, y es que Jesús le hace una pregunta y le dice, ¿cómo te llamas? Y la persona responde, Legión me llamo porque somos muchos. Así que lo que había dentro de este hombre era una legión de demonios que le atormentaban. Y en medio de esa dinámica que Jesús está reprendiendo, pero a la misma vez le está mirando a los ojos, le está diciendo cómo te llamas a la persona. O sea que vemos, mis queridos hermanos, aquí un Jesús que le hace saber a esa persona que es un ser humano, que tiene dignidad. Y por cuanto tiene dignidad, tiene una oportunidad con el Maestro. De la misma manera que todos y cada uno de nosotros tenemos oportunidad con nuestro Dios, porque cada ser humano tiene una dignidad, mira, que es puesta por nuestro Salvador, y por eso es que Él desea salvarnos. Me encanta mucho porque el endemoniado entonces le dice y les ruega que cuando salgan de ahí los lleve a un hato de cerdos que había en aquella región, y es que en aquella región de Gadara se dedicaban, ¿verdad?, a lo que era la crianza de los cerdos, que para los judíos era algo inmundo. Y vemos que Jesús le dice que sí, los demonios entonces salen a estos cerdos, entran en ellos, pero entonces vemos que los cerdos que ya están allí en aquel lugar comienzan a desbocarse, como diríamos en el campo, por un precipicio, y caen entonces al agua, y allí dice el texto que murieron. Y aquel hombre, me encanta mucho, y quizá no lo vemos en los versos que leímos, pero después esté en su casa, lea el versículo 15. Dice que aquel hombre, después que Jesús lo liberó, dice que aquel hombre estaba sentado, estaba vestido y estaba en su juicio cabal. Porque miren, mis queridos hermanos, cuando Dios obra en el ser humano, cuando Dios obra en el hombre, cuando Dios obra en cada mujer, en cada joven, en cada niño, mis queridos hermanos, Dios nos restablece y Dios obra de manera poderosa. Y vemos que entonces aquel hombre, miren, de manera, en una actitud de gratitud, le dice, Señor, déjame seguirte. Y el Señor le dice, no. Ve mejor con los tuyos allí y háblales de lo que he hecho en ti. Y pienso que esto es lo más hermoso, porque nos habla de que la gratitud de este hombre se convierte en una acción obediente. Y esa invitación es la que el Señor nos habla en el día de hoy. Nuestra gratitud se tiene que convertir en una acción de obediencia a lo que Dios nos pida. Y vemos que este hombre que había sido despreciado por los suyos por su enfermedad, posiblemente despreciado por los judíos por ser gadareno, es uno de los primeros que anuncia el poder y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, en el día de hoy, quiero decirte que Jesús hoy se acerca a nosotros y nos pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Qué puedo hacer por ti? Así que, mis queridos hermanos, no olvidemos del poder restaurador de nuestro Señor. Y en esta mañana te invito a que juntos podamos permitirle a nuestro Señor que entre a nuestra vida. ¿Qué les parece si oramos? Dios, te damos gracias porque siempre tienes especial interés por aquellas personas que están marginadas. Te pido que nos des sabiduría, que nos ilumines, que nos des valentía para atender y defender a aquellos que sufren, Señor, de manera dolorosa. Danos amor,
para respetarlo como personas, cada cual con su nombre, cada cual con su propia identidad, la cual tú le has dado. Y danos, Señor, el valor para reconocer nuestras propias marginaciones, incluso las que internalizamos y llegamos a imaginar que merecemos. Te lo pedimos por Jesús, en el nombre tuyo. Amén. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde en esta hermosa oportunidad. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.